Eh, Nati, bienvenida, te doy la palabra. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Evelyn ya me presentó, pero nada, feliz de estar acá, debe ser un aporte para la comunidad. Les voy a presentar a Dafna. Dafna es ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Hizo una maestría en la Universidad de Oxford en conservación de la biodiversidad. Ella es amante de la naturaleza. Y ya veo que es de familia, que vienen todos. Y bueno, eso. Dafna, te dejo la pantalla, más que para que nos cuente un poco más de este tema, muy interesante. Además que creo que promueve mucho, nos mueve a los jóvenes. Así que es súper interesante el tema y nada. Las preguntas recuerden al final de cuando termine Dafna, si quieren las pueden dejar por el chat. Y les recuerdo que porfa apaguen sus micrófonos para que no tengamos ningún tipo de interrupción. Eso, Dafna, la pantalla es toda tuya. Súper, muchas gracias. Voy a presentar una diapositiva, así que me tienen que decir si es que la ven bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, súper. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy día. Espero que lo que les pueda transmitir sea interesante y no sea demasiado complicado, no sea demasiado deprimente también, y que nos sirva a todos para entender un poco de qué se tratan los temas ambientales, qué podemos hacer nosotros al respecto. Para empezar, van a tener, durante la presentación voy a ir dejando algunas imágenes de biodiversidad chilena, porque también una de las cosas fundamentales de trabajar con el medio ambiente y de aprender a cuidar el medio ambiente tiene que ver con conocerlo. Y además porque para mí personalmente una de las grandes motivaciones o no sé si ni siquiera decirle motivación, pero lo que realmente me apasiona del tema ambiental es la belleza de la naturaleza, la sensación de como maravilla de ver cómo funciona, cómo está todo conectado y bueno, la belleza de los animales y de la naturaleza en general. Así que les voy a dejar ahí unas imágenes inspiradoras y también para que corten un poco algunos de los temas que son un poquito pesados a veces. Para comenzar, quisiera hablar un poquito de la naturaleza y lo que se le llama los sistemas complejos. Aquí puse algunos nombres que no tienen que saber de qué significa cada uno, que tiene el clima, la biosfera, los servicios ecosistémicos, el ecosistema, las funciones ecosistémicas. Lo importante de esta diapositiva es dar el mensaje de que todo está interconectado. O sea, la vida no funciona como la conocemos si es que no hay un clima estable, un clima como el que tenemos. La vida depende de que haya una cierta interrelación entre distintos seres vivos, ya sea los que forman el suelo, ya sea los polinizadores, ya sea los grandes depredadores, y todo eso permite que nosotros como sociedades humanas vivamos en la forma en que lo hacemos ahora, y en el fondo construye el mundo que conocemos y el mundo en el que vivimos y la forma en que vivimos. El hecho de que todo esté conectado a mí personalmente me parece maravilloso, pero al mismo tiempo también es una complejidad mayor, porque quiere decir que aquello que afecta a una dimensión inevitablemente se transfiere a las demás dimensiones. Y además, bueno, como lo hemos visto hoy en día con el COVID, en sociedades cada vez más interconectadas, donde los unos dependemos cada vez más de los otros, y donde muchas veces hemos perdido la sensación de nuestra conexión o de nuestra vulnerabilidad ante la naturaleza como sí, o sea, cómo nosotros dependemos también de la naturaleza. En el fondo, vamos como volviéndonos cada vez más vulnerables. Y en el COVID se ha visto claramente que al final una enfermedad, que es una gripe, ha provocado un cataclismo económico, social y de muchas dimensiones. Entonces,
eso, o sea, tanto la sociedad humana como la naturaleza en sí se forman de interconexiones y eso nos vuelve un poquito más vulnerables. Y eso se conoce como riesgo sistémico. O sea, vivimos ahora en una sociedad que enfrenta riesgos sistémicos, es decir, riesgos que se retroalimentan entre ellos y que pueden llevar a catástrofes de gran escala. Acá les muestro un gráfico que yo sé que es complicado y además está en inglés, pero lo que busca mostrar este gráfico, que fue desarrollado por un grupo de economistas que hacen este trabajo todos los años, que es el de identificar cuáles son los mayores riesgos que enfrentan las sociedades humanas o la civilización humana cada año, en el fondo para tomar sus decisiones de inversión. Y lo interesante, este es el del 2021, o sea, de este año. Y aquí muestra abajo, o sea, mientras más a la derecha esté, es lo que es más probable. Y mientras más arriba esté, es lo que es de mayor impacto. O sea, lo que está en el círculo rojo es lo que es más probable que pase y cuyo impacto, si es que pasa, será mayor. Y como podemos ver, casi todos los puntos que se encuentran en ese círculo están en verde, que quiere decir que tienen que ver con temas ambientales. O sea, climas extremos, daño ambiental, pérdida de biodiversidad, crisis de los recursos naturales y más arriba todavía la falla en la acción climática y las enfermedades infecciosas como el COVID-19. O sea, este es un tema realmente importante. Este gráfico está hecho este año, o sea, es algo de lo que tenemos que conocer y entender porque son riesgos que estamos enfrentando ahora mismo. Aquí este gráfico, que también puede verse un poco complicado, pero se los voy a explicar, habla un poco de la crisis ambiental global que estamos enfrentando ahora. Se ve que tiene muchas dimensiones. Las partes, los círculos, el verde de dentro y el rojo de fuera, muestra si es que nos encontramos dentro de los límites que son seguros para la vida del humano. Si es que estamos dentro del límite verde. Y si es que estamos fuera del límite rojo, quiere decir que estamos en altísimo riesgo. Entonces aquí hay dos dimensiones de las que yo voy a hablar hoy en esta charla, porque son las que conozco mejor y en general son las que están más estudiadas tampoco, que son la crisis de la biodiversidad o la integridad de la biosfera, que como ven está en rojo, está marcado solo la mitad del cuadrante porque falta mucha información. Entonces no se puede decir que está todo el cuadrante en rojo porque no tenemos la información suficiente, pero de todas maneras estamos enfrentando, de lo que se sabe, un altísimo riesgo. Y el cambio climático, que no está rojo, igual este gráfico es del año 2015 el original, entonces ya han pasado bastantes años desde ese momento y esto probablemente se está acercando más al rojo con la información nueva que hay. Pero en todo caso no está en el rojo, pero este tema es tan importante que aunque esté un poquito pasado del verde ya es algo que debiese preocuparnos. Y bueno, hay otros temas como el ciclo biogeoquímico, que es el tema de los fertilizantes en exceso en el suelo, que también, como ven, está muy pasado, pero bueno, de eso yo no sé mucho y entonces no es el tema que voy a abordar hoy, pero en todo caso, este gráfico es súper interesante y se llama los límites planetarios, por si alguien tiene más interés de explorarlo un poquito más. Bueno, aquí les muestro un gato guiña para bajar un poquito el momento y voy a pasar a hablar del primer tema, que es el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Muchos hablamos del tema del cambio climático, ahora mucha gente dice que habría que llamarle crisis climática más que cambio climático, porque le da la sensación de urgencia que en realidad tiene el tema. Es un cambio de clima que se puede atribuir directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros siempre van a haber variaciones en el clima, que son normales, digamos. O sea, es normal que un día hagan 20 grados y al otro día hagan 25 y al otro día hagan 19. Esas variaciones son las variaciones normales, que son las del gráfico rojo. Sin embargo, hay una tendencia a que en el tiempo esas variaciones vayan al alza, en el sentido de que el clima promedio vaya aumentando.
La gente muchas veces dice, ¿cómo 1 grado Celsius en promedio va a hacer tanta diferencia en el clima global? Pero es 1 grado en promedio de aumento. Es como decir cuando tenemos fiebre. O sea, uno dice, ¿cómo medio grado va a hacer una diferencia? Pero cuando uno tiene 37,5 grados, la verdad que se siente diferente. O sea, no es medio grado más o medio grado menos, puede hacer una diferencia cuando es en un promedio. ¿A qué se debe este cambio del clima? Y le llamamos ahora cambio climático y no calentamiento global, porque el término calentamiento global daba a entender que solo iba a ser más calor, y en muchos lugares esto pudiese traducirse en días más fríos, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora, que muchos se habrán dado cuenta que en Santiago en febrero este clima no es normal. Y entonces se le llama ahora cambio climático, porque eso deja en claro que a pesar de que el aumento promedio de la temperatura global vaya hacia una mayor temperatura, en muchos momentos eso podría traducirse en más frío o menos frío. Simplemente hay un cambio en el clima. ¿A qué se debe? Principalmente al efecto invernadero causado por la quema de combustibles fósiles, o sea, el petróleo, el carbón, el gas y la madera principalmente, que se hace por los humanos, y también a la deforestación. O sea, hay muchos, sobre todo los bosques viejos, son depósitos de carbono. O sea, los árboles al crecer han ido guardando ese carbono adentro, y cuando se cortan bosques muy grandes o cuando se queman extensiones de bosque, se liberan estos gases a la atmósfera y causan ese efecto. En este gráfico, que es de la NASA, que junta las observaciones de 4 distintos centros de control del clima, se ve claramente que partiendo en 1880 y hasta el 2020, el aumento promedio de temperatura global ya está llegando a 1 grado Celsius en promedio. En todo caso, para los escépticos, espero que no haya ningún escéptico férreo en este grupo, pero si es que lo hay, en el año 2013 se llegó al consenso científico de que estamos experimentando un cambio climático que es de origen humano, con más de un 95% de confianza, y negarlo sería negar la ciencia. Así que, bueno, espero que no haya ningún escéptico entre nosotros. Si lo hay, lo podemos conversar en alguna otra ocasión. Este gráfico nos muestra el cambio en temperatura desde 1990 hasta 2019, o sea, en los últimos 30 o 20 años, o sea, no es tanto tiempo, y se nota, está en grados Fahrenheit, pero no importa, lo importante es notar que en casi toda la superficie del planeta, excepto en la puntita sur de Chile, ha habido en promedio un aumento fuerte de la temperatura en estos últimos años. O sea, en promedio las temperaturas están aumentando y eso es innegable. ¿Qué implica este aumento de temperatura o esta mayor variabilidad climática? Este gráfico muestra la cantidad de eventos climáticos extremos, es decir, huracanes, inundaciones, incendios, sequías, etcétera, que han sucedido desde 1980 hasta el año 2014. Es un poquito viejo, pero en todo caso la tendencia no ha cambiado. Y notamos claramente que la cantidad de estos eventos ha ido aumentando bastante en estos años. Y ese es uno de los grandes efectos que tiene el cambio climático, que no solo aumenta la cantidad de eventos extremos, sino que además aumenta su potencia. Entonces tenemos muchas imágenes como estas, los fuegos que hemos visto en los años pasados acá en Chile, las grandes inundaciones con aludes, como pasó hace poquito en el Cajón del Maipo, yo creo que todos lo vimos, el aumento del nivel del mar, que puede provocar intrusión de agua salada en los reservorios de agua, entonces recrudecer la escasez de agua, aumento de las pestes y las enfermedades que muchas veces se transmiten mejor con el calor. Por ejemplo, a los mosquitos les gusta el calor húmedo, entonces podrían aumentar. Y, por ejemplo, pérdidas de cultivos cuando hay
climas extraños como ahora, por ejemplo, los agricultores no les gusta mucho que de repente haga frío, de repente haga calor, porque eso les daña las cosechas, y eso a una escala global puede llegar a hacer muchísimo daño. Entonces, tiene efectos graves. Algunos ejemplos, por ejemplo, que para el 2050 se podría haber extinto totalmente la planta de cacao, si es que sigue aumentando el clima así, o sea, chao chocolate. El 60% de las especies de café podrían estar extintas o ya están en riesgo de extinción debido al cambio climático. O sea, es un futuro que realmente no es atractivo, no es lo que queremos y además nos pone en situaciones muy complicadas para hacer frente a, por ejemplo, la pobreza, la subalimentación, etcétera, temas que ya son difíciles de resolver de por sí y que esto los vuelve como aún más desafiantes. ¿Qué se está haciendo a nivel global para tratar de hacer frente a esto? Bueno, hay unos eventos muy grandes que se llaman la COP, la Conferencia de las Partes. El año 2019 iba a ser en Chile, pero se tuvo que cancelar y a último minuto la movieron a España. Estos eventos juntan a todos los países y tratan de llegar a acuerdos sobre emisiones, sobre cómo financiar los cambios tecnológicos que hacen falta, quién en el fondo tiene la responsabilidad, quién se tiene que hacer cargo, etcétera. Son negociaciones políticas gigantes, pero en 2015 se llegó a un gran acuerdo que se llama los Acuerdos de París, que fue uno de los acuerdos así como base, digamos, para luchar contra el cambio climático. Ha sido firmado por casi todos los países del mundo, excepto Turquía, Irak, Irán, Yemen, Libia y Sudán del Sur y Eritrea. Estados Unidos se había salido durante el gobierno de Trump de los Acuerdos de París y volvió a entrar ahora con Biden. Y bueno, esperamos que así sea porque Estados Unidos es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, con 40% de las emisiones entre Estados Unidos y China, que son los dos más grandes. O sea, ellos tienen en el fondo el poder de hacer el cambio mayor. Bueno, ¿y qué dicen los acuerdos de París? Dicen que hay que tratar de limitar el aumento global de la temperatura a ojalá 1,5 grados y máximo 2 grados para el 2100, desde los niveles de 1800. Y como yo les mostré en el gráfico, ya estamos en 1 grado. O sea, estamos mal. Y todos los países que han firmado este acuerdo se han comprometido a reducir sus emisiones, pero si se juntan todos esos compromisos se llega a los 3 grados, o sea, no se cumple el compromiso. O sea, es súper importante que los países en el fondo se aprieten más el cinturón, se comprometan a más para poder reducir las emisiones. De hecho, para llegar a la meta habría que reducir las emisiones un 7,6% al año durante la próxima década. Y esa reducción de 7,6% es más o menos equivalente a lo que se redujeron las emisiones este año con el COVID. O sea, piensen que se pararon casi todos los vuelos internacionales, la gente dejó de moverse en auto, se quedó encerrada en sus casas, se frenó la economía mucho. Entonces, es un desafío gigante, pero si no se revierte la tendencia, antes del año 2030 se puede llegar a un punto que se llama de no retorno, o sea, donde en el fondo el aumento del clima empieza a provocar más aumento del clima y la cosa como que se retroalimenta y se sale de control. Esto, con alta probabilidad, llevaría al colapso de los ecosistemas y de las civilizaciones que viven en ellos. O sea, se requiere acción urgente a escala global. Es un desafío enorme, pero se sabe que aún estamos a tiempo con estos esfuerzos que yo les digo que no son menores, pero aún estamos a tiempo. Estamos a tiempo de salvar el planeta. Y los costos de la inacción son incalculables por lo alto. O sea, en verdad es fundamental hacer ese paso porque si no lo hacemos, bueno, perdemos lo que conocemos en el fondo.
Bueno, un mini break de drama con este lindo picaflor de Arica, una especie del norte de Chile, el ave más chica del mundo. Y ahora voy a seguir con el segundo tema, que es la crisis global de biodiversidad. Primero, les voy a explicar un poquito qué es la biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de la vida, o sea, la diversidad de la vida. Perdón, antes de seguir, les pido que porfa apaguen los micrófonos porque estoy escuchando algunos ruidos y eso, gracias. Bueno, la diversidad biológica es la variedad de la vida. Esto incluye varios niveles de organización biológica, o sea, puede ser desde la diversidad de plantas y animales, que es como lo más que se nos hace más lógico, pero también la diversidad de hongos, la diversidad de microorganismos e incluso la diversidad de los ecosistemas o de las formas de vida. A mí me gusta más pensarlo como la red de vida o el entramado de la vida. Lo interesante de la biodiversidad es que no son especies que vivan por separado, sino que por eso que me gusta la idea de red o entramado, porque son especies que se necesitan para poder sobrevivir. O sea, en el fondo todos nosotros necesitamos y dependemos de la diversidad de la vida para poder vivir en el planeta, porque si no hay diversidad de vida, no hay diversidad de comida, por ejemplo, no hay diversidad de plantas, no hay lugares hermosos como estos, los que estamos acostumbrados a ir. Si no hubiesen arrecifes de coral, no habrían playas paradisíacas como esta para ir de vacaciones. Si no hubiesen árboles, microorganismos que cumplieran diversas funciones, no habrían aguas limpias para tomar. Si no hubiese la diversidad de tipos, de variedades de uva o lo que sea, a los que les gusta el vino, no podrían tomar tanto vino, ni tantos vinos distintos, ni las cepas, ni nada de eso. Y también muchas otras cosas que nos cuesta más ver, pero que, por ejemplo, la gran mayoría de las medicinas que consumimos provienen de la variabilidad genética, en el fondo, y química de la vida. O sea, se extraen, se descubren nuevas medicinas en las selvas tropicales o en el fondo en los venenos de distintos insectos o animales. Se van descubriendo nuevos químicos que pueden servir para salvar vidas o para sanarnos de enfermedades. O sea, la biodiversidad es muy importante. Aquí también tengo una foto maravillosa de una abeja que también es endémica de Chile. Y, por ejemplo, una función que cumple la biodiversidad es la polinización, la existencia de diversos polinizadores que están adaptados para polinizar diversos tipos de plantas. Y, por ejemplo, un dato es que se considera que los polinizadores benefician al 35% de las tierras agrícolas mundiales, respaldando la producción de 87 de los principales cultivos del mundo. Y, por ejemplo, un ejemplo de Chile es que si en Chile se perdieran los polinizadores, o sea, dejaran de existir, se perdería hasta un 25% de la producción agrícola. O sea, y considerando que Chile es un país de mucha agricultura, ese es un número gigante. Así que bueno, esas son algunas de las funciones que cumple la biodiversidad en nuestra vida, a pesar de que muchas veces no lo sepamos. Este índice que se llama Índice Planeta Vivo, que lo hace la WWF, que es una organización que se dedica a la conservación de la biodiversidad, ellos estudian, toman, no me acuerdo cuántas, pero son más de 21.000 especies de animales y las monitorean a través del tiempo. Esto lo empezaron a hacer en los años 70 y lo hacen en todos los continentes en el fondo, y esos animales son tanto mamíferos como, o sea, mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Y lo que se ve es que en todos los continentes o macrozonas que ellos toman, ha habido una disminución de estas poblaciones. En el fondo, este no es un promedio,
promedio, es de las poblaciones que ellos estudian, pero se considera representativo del promedio. Pero claramente el que está, digamos, yo lo encuentro horroroso, es el continente latinoamericano, donde estas poblaciones que ellos estudian han caído en un 94% entre el 1970 y 2016, que es la última medición. Como digo, estas son las poblaciones que ellos miden, pero la estimación promedio en América Latina de vertebrados es que desde 1970 hasta hoy en día se han extinto un 89% de los vertebrados del continente latinoamericano. O sea, es un número gigantesco. Y bueno, a nivel global no estamos mucho mejor. Hay 1 millón de especies que se encuentran actualmente en un peligro inminente de extinción, que es más del 10% del total de especies documentadas del planeta. Y esto significa que es una tasa, o sea, antes de decir eso hay que decir que la extinción es un proceso natural. Puede pasar que un animal de manera natural se extinga porque, qué sé yo, se acaba su alimento, pasa algún fenómeno que hace que no pueda encontrar, no sé, una pareja para tener descendencia, etc. O sea, pueden pasar muchas razones por las cuales un animal se extinga de forma natural, pero las tasas de extinción actuales son 1000 veces mayores que las tasas de extinción naturales, o sea, que podrían esperarse sin la acción humana. Y esto se podría equivaler a una 6ª extinción masiva. O sea, más o menos lo que pasa en Jurassic Park en la película, lo estaríamos provocando ahora, pero en vez de un meteorito, somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque principalmente por nuestras formas de consumo y de producción. O sea, la sobreexplotación de la flora, de la fauna, por ejemplo, esos grandes botes pesqueros que pescan con redes gigantes, eso produce una cantidad de explotación, o sea, una sobrepesca de peces que después no tienen la capacidad de volver a reproducirse y repoblar. Las formas de producción, por ejemplo, cuando se botan secciones de bosques gigantes para plantar monocultivo, entonces ahí se pierde una cantidad de diversidad y de hábitats de vida gigantesca. El propio cambio climático, que al cambiar las condiciones en el clima, también impacta en... obviamente en si es que los animales o las plantas pueden o no sobrevivir en esas nuevas condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Esas son las principales razones. La contaminación también, por ejemplo, lugares muy contaminados obviamente ya no pueden seguir acogiendo la misma diversidad que acogían antes, etcétera. Aquí yo hice un mini experimento y se los quiero mostrar porque para mí fue bien chocante. Puse en internet animales para niños o no sé, animales para pintar, algo así. Y me salió esta lámina que es para enseñarle a los niños los animales. Típicos animales que uno le enseña a los niños, la jirafa, el hipopótamo, etc. Entonces yo busqué en algo que se llama la lista roja de especies, que la hace una organización de las Naciones Unidas, para monitorear cuáles especies están en peligro de extinción y cuáles especies están bien, digamos. Y esto fue lo que me salió, para que vean lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Chimpancé en peligro, jirafa vulnerable, hipopótamo en peligro, flamenco vulnerable, león vulnerable, elefante en peligro, tigre en peligro, rinoceronte vulnerable, búfalo casi en peligro, el chita vulnerable, la cebra casi en peligro y el cocodrilo en peligro crítico. O sea, de aquí a un tiempo más, todos estos animales con los que nosotros vamos a haber crecido y que le vamos a haber quizás enseñado a nuestros hijos como, mira hijo, estos son los animales, puede que ya no existan debido a la acción humana. A mí esto me parece trágico y bueno, por eso en parte también estudié conservación de biodiversidad. Y bueno, entonces también como les decía antes, como todo está conectado,
Y como nosotros dependemos de toda esta red de vida, entramado de vida, para poder vivir como vivimos, también lo que les pase a ellos nos impacta a nosotros y implica que al final nosotros también estamos en peligro. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de esto que les decía es que el coronavirus, que es lo que estamos viviendo ahora y que a todos nos ha impactado y ha cambiado la forma en que vivimos de manera bastante fuerte, mucha gente enfrentando problemas graves de falta de trabajo, problemas de plata, no poder ver a su familia, etc. Esta enfermedad es algo que se conoce como una zoonosis, y las zoonosis son enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. El 60% de todas las enfermedades infecciosas de los humanos son zoonosis, o sea, son en general transmitidas por animales. Y 75% de todas las enfermedades nuevas, o sea, enfermedades desconocidas que se transmiten al humano, como por ejemplo el ébola o el COVID, son enfermedades zoonosis, o sea, transmitidas por los animales. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos actividades que deforestan, que cambian el uso de suelo, que nos ponen en un contacto más directo con poblaciones de animales que antes se encontraban lejos, porque antes, por ejemplo, un bosque medía, no sé, 100 hectáreas, entonces las poblaciones de, digamos, murciélagos que vivían al centro de ese bosque no tenían contacto con el humano. Pero cuando va avanzando la frontera del humano hacia el centro del bosque, y el bosque ya no existe o mide 5 hectáreas en vez de las 100 originales, nosotros nos vamos acercando a estos animales y empezamos a tener un contacto más directo con ellos. Quizás algunos incluso lo empiezan a cazar como comida porque lo necesitan. Y ahí se empiezan a transmitir estas enfermedades que antes no es que no existieran, pero no estaban en contacto con el ser humano. Entonces, aquí creo que queda clarísimo por qué esta red de vida al final nos protege, y es tan importante que la entendamos, la conozcamos, la sepamos apreciar y bueno, la cuidemos para no enfrentarnos con más pandemias o más de este tipo de cosas en el futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer para revertir la curva de pérdida de biodiversidad? Y voy a hablar un poquito de esto más en la próxima parte. Bueno, como se ve, la trayectoria actual y la proyección, si no se hacen cambios, son bastante devastadoras. A 2100 casi no quedarían especies, digamos, o variabilidad de especies. Y para poder revertir estos procesos se necesita tomar más esfuerzos de conservación, o sea, más áreas protegidas, más lugares donde la naturaleza en el fondo tenga espacio de florecer, una producción más sostenible de aquello que consumimos y un consumo más sostenible. Y ahí nosotros obviamente tenemos un rol tanto como consumidores, como quizás productores si es que somos dueños de algún negocio, de alguna empresa o de alguna firma que haga algún tipo de producción. Entonces en esta parte voy a hablarles un poquito, ya que ahora se acabó el drama. Espero que no hayan quedado demasiado deprimidos. Y voy a hablar un poquito de qué podemos hacer al respecto. Y aquí una foto hermosa de un guanaco en las Torres del Paine. Bueno, hay 3 principales niveles de acción y esto ya empieza a ser según como lo veo yo. Lo que viene ahora ya es más una opinión personal. Lo anterior era todo bastante basado en la ciencia. Acá, por lo menos esta parte es más como lo veo yo. Yo diría que hay 3 niveles principales de acción. Un nivel individual, un nivel comunitario y un nivel cívico global, le llamé yo, puede llamarse de otra manera. Bueno, obviamente a nivel individual las acciones que yo hago a día, mis decisiones de consumo, etc. El nivel comunitario son acciones más coordinadas, por ejemplo, a nivel de la comunidad, por ejemplo, organizarse para tener un huerto urbano en tu jardín o en el edificio, organizar jornadas de reciclaje, jornadas de limpieza de playa, hacer educación, eventos, por ejemplo, quizás este tipo de evento que estamos haciendo ahora es un poco un aporte a nivel comunitario.
hacer compras locales, comprarle a los negocios más pequeños, de emprendedores o personas que trabajen de manera más consciente con el medio ambiente, etcétera. Eso podría ser a nivel comunitario. Y a nivel cívico global, yo lo diría que es aprovechar las instancias que tenemos como personas que vivimos en una democracia para, no sé, pedir o exigir, no sé si exigir, pero en el fondo lograr que se vaya en el camino que creemos que es el que hay que transitar. Entonces, votar por programas políticos que incluyan consideraciones de este tipo, etc. Yo voy a hablar principalmente del nivel individual, porque creo que es donde el cambio se puede hacer más inmediato, rápido, y creo que es lo más atingente en este momento. Pero quiero dejar súper en claro que yo creo que estas acciones individuales son necesarias, pero no son suficientes. Son importantes porque muchas veces cuando uno hace un cambio en la forma en que vive y hace las cosas, la gente de su alrededor le pregunta, oye, ¿por qué haces eso? ¿Y qué pasó? Y uno le explica y muchas veces eso va provocando cambios en los demás. Y creo que también como consumidores tenemos más fuerza de la que muchas veces creemos y hay cambios que se han ido provocando súper rápido. Yo cuando empecé a estudiar esto, que digamos fue, no sé, más o menos, o sea, cuando me empecé a interesar en estos temas sería el año 2010 y era la única casi loca hablando de estas cosas y pensando en estas cosas, por lo menos en mi universidad, donde toda la gente estudiaba economía y estaba en otra. Y ahora, que no es tantos años después, la verdad que es un tema así como que de interés súper común, mucha gente habla de eso, el término sostenibilidad se usa en todos lados, o sea, en el fondo ha habido un cambio y creo que eso tiene que ver con acciones individuales que se han ido multiplicando. Pero de nuevo creo que lo individual es necesario, pero no suficiente. Así que los insto a tomar acciones que vayan más allá. Pero bueno, a nivel individual, la primera acción es informarse, aprender y maravillarse con la naturaleza. Yo creo que ir, conocer, ver, enamorarse de lo increíble que es todo esto, para mí eso es lo único que va a hacer que nosotros realmente tengamos la conciencia que es necesaria para hacer los cambios que hay que hacer. O sea, para tener la motivación es lo único que nos va a llevar a eso. Algunos datos, por ejemplo, que saqué, por ejemplo, 7% de los adultos en Estados Unidos, o sea, son 16 millones de personas, creen que la leche con chocolate viene de las vacas café. Ese tipo de datos a mí me parecen increíbles. Un tercio de los niños en Inglaterra no sabe de dónde viene la leche, creen que viene del supermercado o del refrigerador y no saben que entre medio hay una vaca. Bueno, no podemos estar en esa situación, esos son unos datos muy random, pero creo que muestran que nos hemos distanciado demasiado de la naturaleza y para poder cuidarla hay que poder quererla y para quererla hay que conocerla. El segundo punto que quiero hacer, que de hecho es el último, pero es largo, tiene que ver con reducir el consumo y consumir de manera más consciente. Yo creo que nuestras decisiones de consumo al final son la clave y generan cambios a mayor escala si es que como consumidores realmente vamos todos en una misma dirección. En esta foto, una ballena con 40 kilos de plástico que varó con 40 kilos de plástico en su interior. Y como se ven, son puros plásticos de un solo uso, botellas que no eran necesarias, platos plásticos que no eran necesarios, puras cosas que podrían haber sido reemplazadas por otras que hubiesen cumplido mejor su función, habrían sido más duraderas y no habrían causado ese desastre. Aquí los tres ejemplos de la economía lineal, que es donde vivimos ahora: producir, comprar, usar y desechar. La economía del reciclaje, que es hacia donde yo diría que estamos transicionando, que es producir, comprar, usar, reciclar una parte, la que se puede, y desechar el resto. Y la economía circular, que es donde debiésemos llegar, que en el fondo incluye reparar, reutilizar, reducir el consumo,
y reciclar el resto, porque entendiendo que son todos recursos y que no hay suficientes recursos para estarlos botando. Y solo botar a la basura lo mínimo, o sea, los basureros de hecho casi no debieran existir. No es que seamos demasiados en el planeta, a pesar de que sí somos muchos, hay estudios que muestran que sí se podría alimentar a toda la población y además resguardar algunas áreas naturales para la biodiversidad, pero la forma en que consumimos es imposible que hayan 9.000 millones de personas sobre el planeta consumiendo estos niveles. Si consumiéramos todos como en Estados Unidos, el consumo promedio, se necesitarían 5 planetas Tierra. Si consumiéramos todos como el promedio mundial actual, se necesitaría 1,7 planetas Tierra y bueno, solo tenemos uno, así que eso creo que es un punto súper importante. La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Para producir un pantalón se necesitan 7.000 litros de agua, que es lo que bebería una persona en 10 años. Y esa industria es la que genera 10% de las emisiones globales de carbono, o sea, contribuye al cambio climático. Otro ejemplo, en Chile, en promedio, cada hogar tiene 40 equipos electrónicos y cada habitante del país genera 9,6 kilos de chatarra al año, botando celulares que quizás igual estaban buenos, que quizás no era necesario cambiar, la tele más grande quizás tampoco era necesaria. En el fondo hay que cambiar las lógicas de consumo, evitar comprar cuando no lo necesito, comprar cosas que sean de segunda mano, que sean duraderas, que podamos arreglar si es que se necesita, que no sean desechables. Reciclar, como dije, es el último eslabón de la cadena, solo cuando no se puede reutilizar, y botar simplemente no debiese existir, botar a la basura, porque todas esas cosas son recursos, todo lo que se usó para producir lo que tenemos en nuestras manos, usó energía, usó agua, usó recursos naturales, y nada de eso debiese terminar en la basura, idealmente. Otro tema súper importante que también tiene que ver con el consumo es la comida. Se ha demostrado, y esto puede ser bien impopular, pero lo voy a decir, que una de las formas de mayor impacto de reducir nuestra huella ambiental, nuestro impacto sobre el ambiente, es reducir el consumo de carne. Es una de las principales maneras. Yo no abogo porque la gente se vuelva totalmente vegetariana o vegana, porque creo que eso puede ser muy difícil y las personas al final lo descartan por completo y dicen, no, yo nunca podría ser vegano o vegetariano. Bueno, ok, no hay problema, pero probablemente sí podrías comer carne 1 o 2 veces por semana solamente, no es necesario comer tan seguido. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe por qué. En el fondo, la carne y los lácteos proporcionan solo, por ejemplo, el 18% de las calorías que se consumen en el mundo y usan 83% de las tierras agrícolas. O sea, toda esa tierra que podría ser bosque, que podría ser hábitat para la biodiversidad, se está usando como pastura para que consuman las vacas y no generan mucha del alimento real que estamos consumiendo los humanos. Las vacas, o no sé si las vacas, pero en general la producción de carne es menos eficiente alimentar a un animal con una proteína o con un grano, y que eso se convierta, que eso se convierta en carne y que después la carne lo consuma el humano, a que el humano comiera esa proteína o ese grano que consumió el animal en un comienzo. O sea, en el fondo se necesitan menos hectáreas de tierra para alimentar a los humanos con la proteína o el grano que lo que se necesita para alimentar a una vaca para luego alimentar a un humano. Es por eso que se necesitan muchas más hectáreas para un consumo que incluye carne que para un consumo que no lo incluye. Además de cada kilogramo de carne producida requiere 100.000 litros de agua, cada kilo de papas, por ejemplo, requiere 500 litros de agua. O sea, es una diferencia enorme y bueno, yo los insto a que por lo menos lo pensemos, lo sepamos, nos informemos y tomemos nuestras decisiones en relación a eso.
El último tema del que voy a hablar es las emisiones de la aviación. A mí me encanta viajar y este es un tema que me surge muy seguido y me provoca mucho desvelo. Pero sí he estado tratando de reducir bastante la cantidad de vuelos. Y nada, aquí hay un gráfico de cuáles son las emisiones por pasajero por kilómetro. Y bueno, el avión se lleva todos los premios, o no sé si son premios o son malos premios, pero en el fondo andar en avión emite muchísimo. Y un ejemplo de esto es que un vuelo en clase económica de 6 horas emite aproximadamente lo mismo que un habitante de Ghana en un año entero. O sea, y ni siquiera estamos hablando de ida y vuelta. O sea, ir de acá a, no sé, México, en solo ese vuelo voy a estar emitiendo lo mismo que una persona que vive en Ghana emite en promedio un año entero. Eso es muchísimo y bueno, algo para considerar cuando planifiquemos nuestras vacaciones. Ahora con el COVID es más difícil volar, pero tratar de hacer más turismo local y reducir los vuelos que no son necesarios, sobre todo cuando tiene que ver con vuelos de negocio, etc. Bueno, eso. Ahora, como decía, me parece que todo esto es necesario pero no suficiente. Pero de todas maneras, cuando uno hace un cambio individual, muchas veces provoca cambios a mayores niveles. Así que los insto igual a hacerlos, a hablar de estos temas, a informarse, etc. Y para terminar, quería comentar que en el contexto en el que estamos de COVID, se ha demostrado que las sociedades humanas o los gobiernos somos capaces de hacer cambios drásticos cuando sentimos que nos enfrentamos a una amenaza fuerte o cuando hay una opinión pública que lo está exigiendo. O sea, todos vimos cómo nos cambió la vida, para bien o para mal, pero en el fondo se tomaron medidas urgentes, potentes y sin tanto cuestionamiento. De hecho, la gente exigía que nos encerraran en el contexto de COVID. Creo que eso es algo que nos muestra que con la opinión pública, y si es que en realidad creemos que hay que hacer los cambios se pueden hacer. Pero bueno, el COVID no fue perfecto para el tema ambiental, nos deja con un montón de crisis económicas, menos recursos para hacer estos cambios, la gente necesita volver a tener sus medios de vida, sus trabajos, y por lo tanto es más difícil empezar a pensar en todas estas cosas. La gente quiere viajar, quiere salir, o sea, es normal. Pero claro, no sabemos si después del COVID va a haber como un repunte de las emisiones y además cortes a las agendas ambientales en los países debido a escasez o menor cantidad de recursos. En todo caso, se han realizado encuestas en distintos países donde mucha gente, por ejemplo en Inglaterra, se reportó que solo un 9% de las personas querían volver a un mundo como el de prepandemia y todos los demás querían un mundo como lo habían visto, con un aire más limpio, con un medio ambiente más sano, con comunidades más coordinadas y más fuertes. Incluso se hizo una encuesta del PNUD este año a 1,2 millones de personas en 50 países y 2/3 de los encuestados dijeron que querían acción fuerte de parte de los gobiernos para enfrentar el tema del cambio climático en los próximos años, incluso aunque esto implicara cambiar sus costumbres y sus formas de vida. Así que, nada, yo creo que el COVID puede ser una oportunidad. Estamos enfrentándonos a una reconstrucción post-crisis económica, donde se están inyectando muchos recursos a distintas áreas de la economía y la cosa es hacer las cosas distintas. Hasta ahora, solo un 12% de los recursos que se están inyectando tienen consideraciones ambientales, que es menos que los que se inyectaron en la crisis del 2008, que en 16% tenían consideraciones ambientales. Y esto a pesar de que los del 2008 demostraron que aquellos que tenían consideraciones ambientales creaban más empleo y más crecimiento. Pero bueno, estamos todavía al principio de este camino de recuperar mejor
y por eso mismo digo, creo que es un rol de todos nosotros exigir, entre comillas, que así sea y también adaptarnos a una vida en la que así sea. Eso. Para finalizar, solo quería decir que las crisis son momentos de quiebre, pero también nos permiten repensar un poco la manera en que vivimos y que hacemos las cosas, y que no dejemos pasar esta oportunidad, entre comillas, que nos da el COVID a costa de mucho sufrimiento, de hacer las cosas mejor y de nada, no dejar un mundo a nuestros hijos o a nosotros mismos donde no hayan maravillas como este tiburón ballena o algunas de las otras imágenes que les mostré antes. Eso, muchas gracias y bueno, no sé si tenemos tiempo, no sé cuánto tiempo hablé, pero si es que hay algunas preguntas todavía las podemos tomar quizás. Gracias, Dafna. Te pasaste, de verdad que demasiado interesante lo que nos comentabas. Nos dejaste un desafío, pero gigante como comunidad, como familias, como cada uno que, aunque sea un poquitito, podemos aportar a este tema que es tan importante. Así que sí, creo que Rapefra tenía una pregunta, pero de verdad que súper buena tu charla, súper interesante. Rapefra y después creo que Sí, tiene una yo quería pregunta. decir algo. Lior. Sí, yo quería preguntar algo y después dejo a otras personas. Buenas noches, Dafna, excelente, maravilloso y muy entretenido lo que nos contaste, así que te felicito, realmente muy bueno. Yo te quería preguntar, ¿dónde se ubica Chile en cuanto a legislación medioambiental o en cuanto a conducta de su población? Estamos comparado, digamos, con el resto del mundo. ¿Dónde lo ubicarías su lugar? Hay algunas, me imagino que todo el mundo, por lo que nos has presentado, no está ni cercanamente bien, pero hay países que avanzan un poco más en el tema y otros mucho menos. ¿Cómo lo ubicarías tú a Chile? A ver, bueno, hay hartas aristas. En cuanto a emisiones de carbono, es un país bien chico y que emite poco, en términos globales, digamos. Obviamente comparado con un gigante como China o Estados Unidos, Chile no es relevante. Pero obviamente siempre hay mucho donde mejorar. Chile es todavía la presidencia de la COP, que es esta gran convención internacional sobre cambio climático. Es todavía, digo, porque la próxima va a ser en noviembre de este año y ahí se traspasa la presidencia que la va a tomar, si no me equivoco, Inglaterra. Por lo tanto, con ese ímpetu se hicieron bastantes cambios y la agenda ambiental en Chile se movió bastante. Hay algunos temas de grandes peros, que por ejemplo es el acuerdo de Escazú, que es un tema bien político acá en Chile, pero que al final es un acuerdo que propuso Chile, de hecho, junto con Costa Rica hace unos años, que tiene como objetivo proteger a las personas que hagan activismo ambiental para que no sean perseguidos, para que no sean, bueno, hay muchas muertes de activistas ambientales, muchos encarcelamientos, etcétera, en el mundo, porque son temas complejos y que implican temas económicos también. Y Chile ahora no quiere firmar este acuerdo, que es un acuerdo de protección a los activistas. Bueno, y ese tema, en cuanto a legislación, como tú me preguntaste, Efraín, ese tema es bien fuerte porque es uno de los únicos países de América Latina que no está queriendo firmar el acuerdo, siendo que tiene la presidencia de la COP y eso es como que lo vuelve un país que debiese estar en la delantera en estos temas. Entonces, bueno, como digo, tiene varias aristas, pero esa sería como mi respuesta, o sea, depende, como buena economista. Gracias. Pido la palabra. Daniel, sí, cortito Ok. porque ya nos Muy pasamos bien. del tiempo. ¿Puede ser? Claro, cómo no. Viene Dafna, Daniel con una pregunta y después Lior. Y Dafna, me encantó tu ponencia y los datos que suministraste. No puedo decir que quedé muy optimista por el panorama.
pero al mismo tiempo pienso que hay una conciencia creciente. Cuando yo estudié economía, igual que tú, la palabra ecología no apareció en los 5 años de la carrera. En este momento, la juventud tiene una conciencia mucho mayor. Yo por el tipo de trabajo he sido víctima del calentamiento global. He evaluado inundaciones en una ciudad que se llama Villahermosa, pero cada año durante 6 o 7 años debido a las lluvias torrenciales. Entonces, qué bueno que existes, Dafna. Habría que multiplicarte a ti para estar tranquilos y seguros que algo va a pasar, que tienen que haber muchas Dafnas como tú en el mundo. Gracias, Además, tío. la estupidez de Trump de pensar de que no se puede crecer económicamente cuidando el medio ambiente, salirse del Acuerdo de París, yo creo que ese es un tema que muchos países ya han demostrado que se puede crecer sin dañar el medio ambiente en esa medida. Sí, sí, de hecho, incluso yo diría que es como contrario, o sea, al final el medio ambiente y los recursos naturales son, digamos que son los pilares sobre los cuales se construye todo lo demás, las sociedades, la política, la economía, todo lo demás es algo que está inventado, digamos, sobre esta base que es la naturaleza, que es el aire, que es el agua. Uy, Yo como antiguo experto ¿qué en cuentas pasó? nacionales, perdón, aquí termino, no existe una estimación del crecimiento de la economía para calcular el PIB, se descuenta a aquellos países que lo hacen en forma de dañar el medio ambiente. Debería ser un elemento negativo al estimar la tasa de crecimiento económico, la medida en que se afectan los recursos naturales. Sí, de hecho es algo que se está discutiendo ahora, tratar de incluirlo porque gran parte de estos problemas proviene de que los países tienen esa, entre comillas, competencia por un mayor crecimiento o que evalúan sus logros con el parámetro para evaluar su logro es el crecimiento del PIB y este no incluye, o sea, en el fondo destruir un bosque al usar maquinaria, usar energía, usar gasolina y usar mano de obra, aporta a tu PIB en vez de dar cuenta de que en el mediano o largo plazo estás perdiendo un recurso. Pero bueno, hace 1000 años, no 1000 años, pero muchos años que se han desarrollado indicadores que toman cuenta de esto que no se están aplicando necesariamente, pero bueno, se supone que cada vez más va a ser más así. Muchas gracias. Gracias a ti, tío. Lior tenía una pregunta, Saúl tenía otra y ya cerramos esto porque es muy interesante el tema, pero ya se nos acaba el tiempo, así que porfa, preguntas cortitas y después las palabras de nuestro presidente de la comunidad. Lior. Sí, bueno, en realidad, más que una pregunta, le quería pedir la opinión a Dafna, que lo que más me llama la atención de las ciencias ambientales, yo que llevo un buen tiempo estudiándola, es la relación que existe entre todas las áreas del medio ambiente, que existe entre la minería, entre la biodiversidad, entre la biodiversidad marina, terrestre, todas las relaciones que existen entre sí. Y algo que me llama mucho la atención en el actuar global de todos los gobiernos es que normalmente se enfocan en un solo punto, que es enfocarse en la mantención de la biodiversidad, o enfocarse en la mantención de las aguas, y lo hacen casi obligados. Entonces mi pregunta es, como tu opinión acerca de la relación entre la visión económica y la visión medioambiental, porque muchos países, y varios conocidos míos, de hecho, no pueden compatibilizar el crecimiento económico con el crecimiento ecológico, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, existe una visión que la he escuchado muchas veces, que no se puede invertir en energías limpias porque hay que invertir en energía ahora, como en energías que tenemos ahora para poder sustentar a toda la población. Sí. Entonces, que no se puede invertir en energías limpias y el progreso en temas ecológicos y ambientales se detiene. Sí, ese es un debate que es como, yo diría,
medio antiguo, pero lamentablemente sigue vigente, que se llama, bueno, no sé, me voy a poner muy técnica, pero hay algo que se llama la curva de Kuznets ambiental, que en el fondo es una curva que supuestamente muestra que las sociedades, antes de empezar a preocuparse por el medio ambiente, necesitan tener un cierto nivel de desarrollo. Y por lo tanto eso se usa muchas veces como excusa para decir que no podemos hacer nada porque somos un país que todavía no está desarrollado, entonces tenemos que explotar nuestros recursos, contaminar, generar las emisiones que sean necesarias para desarrollarnos, y ahí recién nos podemos empezar a preocupar de este tema. Eso es un error de concepto, en primer lugar, porque existen alternativas probadas, por ejemplo, en el tema agrícola, que es lo que yo más trabajo, porque trabajo ahora en FAO. O sea, existen formas de producción agrícola que no tienen un impacto de ese nivel en el medio ambiente, que se pueden hacer en coordinación con mantener la biodiversidad, de bajas emisiones, incluso de cero emisiones, etcétera. O sea, existen esos modelos. Lo que pasa es que muchas veces requieren más recursos para empezar a implementarlo, o más cabeza, querer hacerlo, voluntad política, etcétera. O sea, en cuanto a un concepto, es un concepto errado. Es como una excusa, yo diría, que se usa muchas veces, y creo que además, quizás antes podía ser una excusa que fuera útil, pero creo que ahora estamos en un punto de quiebre tan grande en que los recursos naturales de verdad son escasos. O sea, ya nos dimos cuenta de lo escasos que son. Estamos enfrentando situaciones límite, o sea, no sé, el tema de la sequía acá en Chile, por ejemplo, ya no es, o sea, ya no es que podemos seguir extrayendo agua y irrigando en los terrenos agrícolas hasta que nos desarrollemos para después buscar formas de irrigación distintas, porque ya no hay suficiente agua como para seguir esa trayectoria. Entonces estamos en un momento en que esa excusa como que ya no, o sea, ya no tenemos el espacio de acción para poder decir que después lo vamos a hacer. Yo creo que ese es como, no sé, mi visión principal respecto a ese tema, como que es muy tarde para usarlo. Eso. Sí, gracias. Eso también era como buscando un poco de apoyo, porque también he pensado lo mismo, que mucha gente dice como que hay que actuar en mucho, entonces terminan haciendo nada, o Sí, que las medidas que se tienen que tomar son muy exageradas. Y sí, estamos en crisis. sí, Las medidas que hay que exacto. tomar son exageradas. Sí, exactamente. No sé, había otra pregunta, creo. Nuestro presidente quiere decir algo. Ya. Encantado. Dafna, primero que nada quiero felicitarte. Nos has puesto un tema que la mayoría de nosotros no conocíamos, y si lo conocíamos, como tú muy bien dijiste, lo hemos dejado pasar porque quizás es más cómodo. Hablaste sobre redes. Efectivamente, lo que estamos haciendo nosotros ahora en este momento es una red donde estamos aprendiendo lo que tú nos has enseñado, y como puso un mensaje tu mamá, a pesar de que ser la mamá, efectivamente una excelente charla, muy motivadora, y nos está dejando con una gran tarea, que es empezar a informarnos y aprender sobre un tema que realmente los más viejitos como yo tenemos muy poco información. Así que primero que nada, y por último, muchas gracias, Dafna, por tu tiempo, por tu preparación excelente, motivadora, reveladora, y nos has dejado una gran enseñanza. Aprovecho de avisar a todos, no, por favor, a ti gracias por el tiempo que dedicaste a todo esto. A todos ustedes los quiero dejar invitados, si Dios quiere, para el próximo jueves 25, en que haremos un Zoom con respecto al tema más importante, que es Purim. Purim, hay una obra que está preparada para los adultos y para los niños. Espero poder contar con todos ustedes, y nos podamos ver nuevamente las caras. Quiero además avisarles que el 8 de marzo vamos a celebrar el Día de la Mujer, y estaremos informando sobre esto también. Muchas gracias, Dafna, por tu brillante presentación.
Y la verdad de las cosas es que estamos muy contentos que hayas participado con nosotros de esta actividad. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches. Hola, כבוד לדפנה, אברהם, כל הכבוד גם לך. Evelyn, ¿querías decir algo? Yo puedo decir, Hola, Dafna. yo quiero decir Hola. algo. Muy Yo cortito. qué sé, yo soy más pesimista, Ya. porque estamos contando con el ser humano, y el ser humano, toda la historia, normalmente reacciona a dificultades o desastres que preventarlas. Sí. Y no veo que el ser humano se cambió y por lo tanto se va a conseguir como es. Sí. Gracias, Dafna. Una última palabra. Quiero ¿Puedo decir algo? cortito porque tengo que cerrar, señora Sara. Muy cortito tenemos que cerrar. Quiero saludar, perdón, voy a tomarme, Evelyn, disculpa. Me voy a tomar la palabra para saludar a la señora Sara Bittelman, una persona de 94 años que ahora va a hablar después que vio, y que nos ha acompañado y he estado observándola cómo ha puesto atención a tu bella charla. Buenas noches, Sara. Señora Sara, un minutito, escuchamos. Mira, en Israel se cosecha en el desierto. Sí, así es. Que sale el agua. Nosotros tenemos una gran costa llena de agua. Así es. Que podríamos desalinizar el agua. Es verdad. Aquí se han hecho métodos, se han copiado métodos de Israel. Se ha aprovechado el rocío en el norte. La gran costa podría darnos la solución para el agua. Y ya se está haciendo. Hay una muy mala ley sobre el agua acá en Chile, muy individualista. Eso sería todo lo que quiero decir. Señora Sara, agradezco el comentario, es tremendamente relevante porque una de mis inquietudes es qué estamos haciendo en Chile y por ahí creo que va la dirección. No podemos alargar más esto. Dafna, ha sido realmente una serie de pensamientos que se nos han venido todos a la cabeza. Nos dejas a esta comunidad con un tremendo desafío, sobre todo cuando tú dices qué podemos hacer como personas, como comunidad, como país. Bueno, estamos en comunidad, así que nos dejas el desafío alto. Te vamos a invitar y vamos a intentar de verdad hacer algo por esto. Lo hemos estado haciendo, pero no ha sido suficiente. Partimos hace poquito con algo. Tikkun Olam es parte de lo que hacemos, pero nos falta todavía. Así es que te vamos a invitar para ver si como comunidad, así como estamos, vamos aportando un granito de arena. Quiero agradecerles a todos la presencia. Seguramente te vamos a estar invitando de nuevo para hablar sobre algunos temas específicos, para ir aportando en esto. Y bueno, ahora sí quiero agradecer a la Nati, nuestra periodista que estuvo dirigiendo esto, y ahora sí vamos a dejar 5 minutos los micrófonos abiertos para que se saluden básicamente. Sé que hay mucho cariño aquí, hay mucha familia, sé que te quieren felicitar. Martín, yo te felicito por tu hija también, pero primordialmente Dafna estuvo increíble. Así es que 5 minutos y después vamos a cerrar. Encantado de tenerlos en una próxima oportunidad con cualquier otro tema. Muchas gracias a todos. Gracias. Solamente quizá quiero decir que fue también una charla internacional porque tuvimos gente de Israel, de México, de Argentina, que también estuvieron presentes.
Bueno, les dejo los micrófonos abiertos porque unos minutitos para que los que quieran saludarse, ahí están. Me gustaría saber si esta charla va a quedar grabada, Evelyn. Va a quedar grabada, siempre lo hacemos, va a quedar en nuestro... La comunidad, en la comunidad sefaradí, ok, vale la pena darle una vueltita. Así es, y aquellos que quieran revisar estos gráficos, que si bien es cierto están en inglés, aquellos que manejan el tema son bien interesantes, ¿ya? Las preguntas que quedaron abiertas en el chat vamos a tratar de responderlas a través de la comunidad con Dafna. No hoy día, pero sí durante la semana. De hecho, yo quería decir que la presentación también la voy a mandar a la comunidad por si alguien la quisiera, y están al final los links de la gran mayoría de las publicaciones que yo usé, de donde saqué la información. Creo que no todas, pero la gran mayoría, así que cualquier cosa se las voy a dejar a las personas de la comunidad para que la compartan. Ok, si no hay nada más, muchas gracias a todos. Y nos estaremos Gracias a todos. En una próxima oportunidad. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Saludos Gracias, a todos Dafna. los que los amigos. Chao, gracias a todos. Chao, Dafna. Sí. Chao. Saludos a toda la familia y amigos que se conectaron. Chao, gracias. Chao. Chao, Gracias, Daphne. Chao. Muchas Chao. gracias, Dafna. Y amorosa la Dafna, muy amorosa. Chao. Amorosa y muy linda. Sí. Hola, Mary, linda. Ay, hola, Clau. Hola, mi amor. Hola. Chao a todos. Felicidades, Dafna. Buenas Chao. noches. Felicidades. Chao. Muchas gracias.